alegría estar esta mañana con una invitada muy especial, muy esperada también por muchas personas que nos están siguiendo en el programa. Vamos a estar en la entrevista con Lupe Batallán. Lupe Batallán es joven escritora, conferencista argentina, conservadora, creyente, católica, con 4 publicaciones muy importantes. Siendo una mujer tan joven, ya ha escrito 4 libros. Vamos a poder conversar con Lupe esta mañana. Ella ha escrito 2 libros sobre el aborto: Hermana, date cuenta, Acá no se rinde nadie. También un libro sobre un tema muy importante que es la eutanasia, Dignos hasta el final. Y finalmente la última publicación, Calladita, te ves más bonita, que habla sobre la pornografía. Bienvenida, querida Lupe, qué alegría tenerte aquí en el programa. Hola Melina, mil gracias. La alegría es mía por estar acá. Bueno, para nosotros, cuando yo te conocí, viendo tu grabación cuando hiciste esa ponencia en la Cámara de Diputados y Senadores en Argentina, se la mostré a mi hija. Dile, mira, mi hija estaba embelesada, tenía en esa época 17 años y realmente me llegó el alma al cuerpo por decir qué hermosa ponencia, qué fuerza, qué convicción, qué claridad, qué valentía. Lupe, creo que eso es lo que admira la gente en ti y nos transmites esa fuerza, nos transmites esa esperanza, especialmente por tu edad, por ser tan joven y por romper esos esquemas, ¿no? Que lamentablemente son como muy impuestos en la juventud y que en ti vemos como esa flor en el desierto que quisiéramos sembrar por todos lados. Eh, Querida Lupe, ¿qué es lo que te mueve? Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que te movió para tener esa fuerza y esa decisión para defender la vida? Bueno, primero que nada, muchas gracias. No pensé que me iban a halagar tanto esta mañana. Em, Mira, o sea, la realidad es, hay un componente que digamos es carácter. Soy una persona que en general es en lo que se decida, es muy resolutiva, muy, no sé, tengo como mucha energía, si se quiere, ¿no? Em, Funciono lamentablemente mucho por la motivación para algunas cosas, pero a veces es como que necesito hacer las tareas, hacerlas bien, terminarlas rápido. em, Desde muy chica también se conjuga mucho con un hábito de estudio muy marcado desde los 13 años. Entonces esas cosas como que te van ordenando y te van facilitando el camino para después lo que vinieron, que fueron los libros, la investigación y demás. Pero la realidad es que la razón por la cual todo eso que venía como gestándose en mí desde muy pequeña se volcó al tema de la militancia fue porque, bueno, con el debate de legalización del aborto acá en Argentina, que ojo, hago la distinción porque a veces la gente piensa, no, bueno, como Argentina es el país más progre de la región y no sé qué, bueno, después de Uruguay. Em, Era algo esperado, ¿no? Bajo ninguna circunstancia, nosotros no estábamos esperando que existiera este debate, no era un reclamo social, no era algo que se venía gestando orgánicamente, si se quiere, ¿no? O sea, fue de pronto un año se habilitó un debate que nunca antes se había habilitado y todos nos quedamos tremendamente sorprendidos. Entonces, cuando este debate se habilitó, la verdad es que yo en ese momento pensé, si no, si estamos hablando de matar niños, ¿no? En el vientre materno, y si eso no nos conmueve, como que te va a conmover lo suficiente después como para obligar a moverte de tu comodidad, porque yo en ese momento no participaba en absoluto en nada de política, consideraba que la política era casi una mala palabra, y, y tenía esta filosofía que suele pasar mucho, sobre todo en los ámbitos, por ejemplo, católicos, ¿no? De voy a ser bueno en lo que haga, ¿no? Voy a terminar mi carrera, voy a ser bueno, voy a santificarme en la vida diaria, pero no voy a participar de la política, porque la política es fea, es sucia, es corrupta, no se puede cambiar nada, solamente genera decepciones. Y es cierto, la santificación en la vida diaria está buena y está bien, pero incluye la política, ¿no? Y no necesita que uno vaya a postularse como político, sino tener un compromiso mínimo por lo que está pasando en tu país a la hora de votar, reclamar las cosas que vale la pena reclamar, ¿no? O sea, un compromiso desde la sociedad civil. Eh,
Entonces, bueno, nada, como ahí pensé, digamos, tenía este problema, y es que decidí involucrarme porque al principio te digo un poco de una manera tal vez un poco tibia, ¿no? Pensando, bueno, no, al principio no lo hago, no me duró 2 semanas, ya va a pasar, no pasaba, tampoco puedo contra mi genio, que soy una persona bastante contestadora, cuando las cosas no me gustan o me parecen injustas, y así fue como un poco me fui como empapando con este tema y como una bola de nieve empezó a crecer y a crecer y a crecer y llegamos un poco a donde estamos hoy. Qué hermoso. Me parece muy importante lo que mencionas de, de comprender bien qué es esto de vivir la fe en el mundo de hoy, ¿no? Porque si vemos la historia, realmente los cristianos siempre han sido contestatarios, siempre han cambiado la ruta de la vida de la sociedad y sobre todo han sido los semáforos, los avisadores, ¿no? Los despertadores, es decir, esto no está bien. Esto no es humano, esto no dignifica a la persona. Y es muy importante asumir este rol completo en la fe porque no podemos vivir adormecidos. Y como tú bien dijiste, me parece algo muy importante de recalcar, si nosotros no reaccionamos con este tema, ¿con qué vamos a reaccionar? Y una sociedad adormecida es una sociedad deshumanizada, ¿no? Donde cualquiera puede controlarnos, cualquiera puede quitarnos los derechos, cualquiera puede tomar decisiones que la hemos visto también en la historia, que destruye completamente a la persona. Y ¿quién va a cambiar eso? ¿No? Por eso pienso que siempre los cristianos han sido atacados y perseguidos, y no es por nada, ¿no? Sino es que realmente un ejemplo maravilloso es Juan Pablo II, ¿no? Que no ha tenido miedo y ha cambiado muchas estructuras sociales, políticas y bueno, pero es un carisma especial, eso yo creo que sí, es un carisma especial. eh, y nosotros aquí en Bolivia te admiramos muchísimo. Quisiéramos aprender un poquito de ti para tener las herramientas y la valentía para seguir insistiendo con este tema de la protección de la vida. Sabemos nosotros como organizadores que vas a presentar este tema del aborto en Bolivia. Yo hace más de 25 años que trabajo en esto y el problema, en vez de volverse más chiquito, cada vez está más grande, ¿no? Y el problema de la despenalización del aborto cada vez se hace más inminente. Gracias a Dios, en Bolivia se ha luchado mucho, han habido em, muchas acciones que han bloqueado muchos intentos de la aprobación del aborto, pero lamentablemente hoy la situación está peor que nunca, ¿no? Mm. ¿Qué nos podrías decir, poquito, un adelanto pequeñito, sobre esto que tú has investigado sobre la situación del aborto aquí en Bolivia? Bueno, en primer lugar, me parece que es algo muy interesante a tener en cuenta porque a veces creemos que esto es una lucha que se da en un país solo, ¿no? Entonces, contextualizar un poco. La Latinoamérica viene teniendo un ataque con respecto a la legalización del aborto que es enorme. Estamos hablando de que en los últimos, mejor dicho, que en un periodo solamente de 8 años, que va desde el 2008 al 2016, hemos tenido una inversión de más de 123 millones de dólares, eh, solamente para legalizar el aborto. Entonces, no estamos hablando de un problema menor, no estamos hablando de algo que se resuelve fácil, ni mucho menos de un reclamo popular que nace en las calles de Bolivia, por las mujeres bolivianas que se ven afectadas por la realidad del aborto. Yo creo que afortunadamente, pese a tal vez otras condiciones políticas, Bolivia tiene el pro de que viene siendo más difícil la legalización del aborto, tal vez tienen una situación, no te diría tan óptima como la de Paraguay, pero se acerca, ¿no? Comparado a lo que es Chile, Argentina, Colombia misma, ¿no? Em, entonces, eso es algo que hay que reforzar. Cuando hablamos de financiación de estos 123 millones de dólares que tiene Bolivia, perdón, que tiene Latinoamérica, de esos 15 millones
casi 16 millones son exclusivamente eh, para Bolivia y se han destinado a ciertas organizaciones estratégicas que me parece que está bueno recordar. ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo que una organización que de pronto levanta un caso importante, ¿no? ¿Cómo se llama? Polémico para la legalización del aborto, esté financiada por las clínicas proveedoras de aborto, como son la IPPF, a que no lo esté, ¿no? No es lo mismo que un militante raso por motus propio decida hacerse eco de determinado caso a que sea justo el caso que viene a la legalización del aborto. En el caso de Bolivia, fíjense, tenemos 15 millones de esos 15,7 fueron directamente para el Centro de Investigación, Educación y Servicios CIES. O sea, también fíjense, ¿no? Si suenan dentro de lo que son los medios de comunicación y la promoción de estos casos. 236.000 dólares de Católicas por el Derecho a Decidir cuando no, ¿no? Asociación Médica Privada Boliviana Guiñay recibió 160.000. IPAS Bolivia, IPAS no es una organización menor, es literalmente la que vende los aspiradores manuales para realizar abortos. Bueno, IPAS 152.000 y Asociación Colectivo Rebeldía 108.000. Quería hacer un paréntesis ahí, perdón que te interrumpa, pero Sin problema. está importantísimo lo que dices, porque IPAS es la organización que redacta la solicitud que se hace al Tribunal Constitucional en ese recurso abstracto para pedir que en línea con la Constitución se despenalice el aborto en Bolivia. Si bien ese documento lo firma una diputada, una persona que nunca apareció en los medios, nunca habló sobre lo que firmó, una persona desconocida, una diputada desconocida que solamente firmó el documento y desapareció, el de que redacta ese documento es IPAS. Y el que redacta el protocolo para hacer los abortos después de la resolución del Tribunal Constitucional también es IPAS. Lo firma el ministerio, pero las organizaciones que hacen los textos, que nos dicen a los bolivianos qué es lo que tenemos que hacer en los hospitales públicos, lo hace una ONG que, como tú bien dices, completamente financiada de manera dirigida para esas acciones en Bolivia. Si eso no es una inferencia, no sé a qué le podemos llamar, ¿no? Y lamentablemente es el dinero el que va moviendo las conciencias y las firmas que se van generando en documentos que son al final ilegales, ¿no? Sí, y además vos fíjate que hay algo muy interesante en lo que estabas planteando, ¿no? No son solamente los protocolos o las guías de acción. IPAS es uno de los vendedores manuales para aspiración de abortos número uno, o sea, de los primeros en el mundo. Entonces, que sea ese el que te milita el aborto, el que te está vendiendo después ¿cómo se llama? Los insumos para que vos puedas realizarlo, es uno de los vendedores número uno también de misoprostol, es de los, dentro del mundo, de los número uno también a la hora de capacitar médicos para realizar abortos, incluso en países donde no es legal, ¿no? Entonces, incluso no solamente donde no es legal, sino tampoco donde existen estos protocolos judiciales, ¿no? Con los cuales nos vienen mintiendo en Latinoamérica, que fue la Argentina antes de la legalización, es Colombia, es México y demás. Entonces, Ecuador. Me parece que es importante, ¿no? Como no olvidarnos de estas cosas que a veces uno no lo escucha porque piensa que es como dato de relleno, pero para mí son una de las informaciones más importantes que podemos aportar sobre el aborto puntualmente. Por otro lado, me parece muy interesante también el hecho de la tergiversación de las cifras de mortalidad materna, ¿no? En el caso de Bolivia, sabemos que, bueno, tenemos un número determinado de mortalidad materna, tenemos algunas, lamentablemente, o sea, tenemos una militancia a favor del aborto que nos dice que el aborto es la tercera causa de muerte materna, ¿no? O sea, cosa de que sabemos que, bueno, que primero no es real, pero además fíjate que es muy interesante porque yo mientras buscaba sobre el aborto en Bolivia, encontramos de parte del Ministerio de Salud y Deportes que Bolivia no cuenta con información real y confiable sobre la mortalidad materna. O sea, ¿cuál es el primer problema de Estado de Bolivia? Los números, pero no sobre el aborto. En general, los números de mortalidad materna. Sabemos que el indicador de mortalidad materna es un indicador valiosísimo
no solamente cuando hablamos de aborto o cuando hablamos de temas que competen a la mujer, sino un indicador valiosísimo de pobreza o como de la realidad de un país, porque intervienen tantos factores para disminuir la mortalidad materna, como son la vivienda, la salud, la educación, el agua potable, las cloacas, la situación del sistema sanitario, ¿no? Que es, en general, la mortalidad materna se toma como un indicador muy importante para evaluar la realidad general de un país. Y la tendencia suele ser que los países que en mejores condiciones están, con economía mejor, con un buen estado de bienestar, ¿no? Suelen tener mortalidades maternas mucho menores que aquellos países, no sé, de África, ¿no? Donde todo funciona mal. Entonces, en ese caso, en ese escenario, el Estado boliviano ya tiene una prioridad bien marcada, que es el hecho de que no hay un registro fiable ni bueno de la mortalidad materna. Y no se lo dice solamente el Estado boliviano, sino que lo dicen muchísimas organizaciones a nivel internacional, no solamente con el aborto, sino en general. Pero de la poquita información que tenemos, vos fíjate cómo vienen las cifras. En primer lugar, tenemos las hemorragias, ¿no? Las hemorragias en Bolivia se cobran más o menos un 33%, 30-33% de lo que es la muerte materna. Después tenemos las infecciones, un 17%. Después tenemos un 44% de otras causas, es decir, ahí ya tenemos la mayoría, ¿no? Nos queda menos de un 10% de la mortalidad materna, donde ahí vamos a tener con un 9% el aborto, después vamos a tener la hipertensión con un 5% y el parto prolongado un 2%, ¿no? O sea, esas son las causas de muerte en Bolivia. Como verás, las primeras son causas obstétricas directas. O sea, y las causas obstétricas directas no se van a solucionar con el tema del aborto. Sí, y ahí puedo acotar Sí, también que dentro de ese 8 o 9% están los abortos espontáneos, los abortos ectópicos, o sea, no es solamente el aborto provocado en sí. Entonces, si vamos a las cifras reales, es, no es una preocupación que implica un problema de salud pública, ¿no? El problema de salud totalmente. pública es gigante, y no se va a solucionar con la legalización del aborto, y menos, yo como médico te puedo decir, he hecho mis años de provincia, los hospitales son tan chicos, les falta todo. No podemos atender los partos, que es una situación fisiológica, natural de la mujer, porque no tenemos nada y queremos aumentarle a ese pobre hospital la realización de un aborto, que es un procedimiento de alto riesgo, donde sí la mortalidad es elevada, por más que sea legal o ilegal, en unas condiciones que no se van a solucionar porque la ley diga que es legal, ¿no? Entonces, Totalmente. Y de hecho me encanta ese punto que señalas porque era justamente hacia donde quería ir. En Bolivia el 78% de los partos rurales ocurren en las casas y el 42% ocurren en la ciudad. Es un porcentaje altísimo. No puede ser que la mitad y tres cuartos de la mitad en la ciudad y tres cuartos de los partos en el campo pasen directamente en las casas porque las mujeres no están llegando a los hospitales. Y ahí se entiende por qué la mortalidad materna de Bolivia es tan alta porque los partos no están siendo atendidos en las salas, ¿no? En los quirófanos de ser necesario, por un médico, con una persona que tenga conocimiento de, sino con lo que la mujer consiga en ese momento o con la experiencia que tenga con quien la vaya a ayudar, aumentando enormemente los riesgos de infecciones y de hemorragias. O sea, si cualquier cosa se descontrola en una casa, no hay forma de ayudar a esa mujer, porque lo más probable es que incluso si tiene que llegar una ambulancia, llegue tarde. Em, entonces, creo que la realidad de Bolivia, si bien lamentablemente no tenemos toda la cantidad de datos como podemos tener en países como, por ejemplo, Chile, o bueno, un caso no tan óptimo, pero Argentina, ¿no? Donde la verdad es que el Estado recaba muchísima más información, y en el caso de Chile me parece que es perfecto porque no hay sistema que organice tan bien y tan rápido la información como los chilenos, eso hay que reconocérselo, es un lujo. Pero digo, está bien, no estamos en ese escenario, tampoco estamos en un intermedio. Evidentemente eso nos está marcando una agenda de acción de cosas que hay que discutir y creo que hay que aprovechar los debates de aborto para poner sobre la mesa las verdaderas prioridades que tiene el Estado, ¿no? Sí,
Sí, pienso que ese es el punto importantísimo, ¿no? Realmente darnos cuenta que estas políticas internacionales, estas campañas que se hacen en Latinoamérica, el impacto que puedan tener, porque son las mismas campañas, ¿no? Son los Sí, mismos objetivos en países distintos, con poblaciones distintas, con necesidades distintas. Entonces, para Bolivia, que nosotros como bolivianos que vivimos acá en esta tierra, comprendamos cuánto daño puede hacernos para la salud en general de las mujeres este tipo de políticas. Y como tú decías, es muy irónico que las mujeres que están moviéndose en nuestro país para que el aborto sea legal, utilizan este argumento de la salud de la mujer. Es una locura. Pero lamentablemente los medios de comunicación repiten, 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 y la gente, me ha pasado, que he ido a colegios a dar una charla del aborto, y las chicas me cuestionan, ¿no? Chicas de 15 años, de 16 años, me cuestionan al estilo activista feminista, con toda la garra, me cuestionan que por qué estoy defendiendo el aborto, estoy en detrimento de la salud de las mujeres en Bolivia. Es algo, que uno entiende por qué se llega a ese punto, pero ¿qué podemos hacer, ¿no? Cuando tenemos la gente con la mentalidad completamente cambiada, con una visión de la realidad muy tergiversada, y al final parece que la verdad se perdió, ¿no? sí. Bueno, yo creo que ahí lo primero, viste, es no desesperar. Porque yo creo que hay esperanza, o sea, evidentemente la gente tiene le han bajado una línea muy dura, ¿no? De cosas que tenemos que hacer, o de formas incluso como tenemos que pensar. Es un discurso armado, ay, a vos no te importa la salud de la mujer, ay, vos estás en contra de la libertad de las mujeres o de los derechos o de no sé cuántas veces lo escuchamos, ¿no? Es un discurso armado que encima es un discurso armado en Londres, ¿no? Y bajado a toda Latinoamérica, no, va, no solamente Latinoamérica, es bajado a todo el mundo, sobre todo Latinoamérica y África, traducido en todos los idiomas. Y eso es totalmente demostrable, no es una conspiración, ¿no? La gente puede ir a buscar la guía de mensajes sugeridos sobre el aborto de 2015, si mal no recuerdo, de la IPPF, donde va a ver que ahí se decidió que no tenían que decir antiderechos en vez de provida. Y está totalmente plasmado sin ningún tipo de vergüenza, ni necesidad de ocultar nada, ¿no? Entonces, en principio, entender que estamos hablando contra un discurso armado que tiene todo un aparato mediático, cultural, que permite que la gente lo aprenda rápidamente, ¿no? No es porque la gente sea mala y quiera aprenderlo, sino pues si te lo están bajando por todas partes, es lógico que vos, si no sabes, termines repitiendo este tipo de cosas. Entonces, si el suelo fértil sobre el que caminan es que la gente no sepa, bueno, nos toca a nosotros que la gente sepa, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el- la actividad militante, ¿no? Tiene que ser la formación del otro. Para formar al otro tenemos que formarnos nosotros mismos y no solamente de una manera de, ay, bueno, vi un debate, escuché una conferencia, no sé qué. No, 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 una formación integral que puede empezar con debates, que puede empezar con conferencias, pero esas son las excusas para seguir profundizando. Y que nosotros tenemos que saber de esto, no lo que esperamos que sepa la persona que está a favor del aborto hoy y que después va a cambiar de opinión. No, nosotros tenemos que saber suficiente como para poder explicarle a esa persona. Porque muchas veces la gente piensa, ay, no, como yo escucho una conferencia, ya estoy listo y me puedo ir a hablar de esto a la facultad. No, a lo sumo podrás comentarlo. Che, mirá, vi una conferencia, vi esto, estaba bueno, determinada información medio para pensar. Pero muchas veces la gente cree que el conocimiento que ellos absorben es el conocimiento que ellos después tienen. En realidad, lo que uno se queda después de una conferencia, lo que se queda después de un debate, es un porcentaje ínfimo. Después, para eso hay que estudiarlo, como estudiamos en la facultad, ¿no? Cuando uno va a rendir un examen, no lees el texto una vez y te quedas con una idea, no, no, te lo aprendes, te lo memorizás, te lo practicás para ir a darlo, ¿no? Para presentarlo. Lo mismo hay que hacer con estos temas. Y entonces, y eso tiene que ver con que estamos en un momento en el cual la verdad no solamente tiene que ser cierta, verdadera, sino que también tiene que parecer verdadera.
porque vivimos en un momento en el que las cosas parecen cosas que no son, ¿no? La mentira parece verdad. Entonces, la verdad, que tiene peso por sí misma, tiene que además parecer verdadera, no puede parecer una conspiración, no puede parecer una información de improvisados. Yo creo que por ahí está un poco la clave de lo que tenemos que hacer. Obviamente no desistir y acordarnos para todos los que somos creyentes que Dios ya tiene la batalla ganada, entonces esto no depende de nosotros, ¿no? En definitiva es un granito de arena que estamos aportando, que la historia de salvación está, digamos, nuestro aporte será poder ser parte de esa historia de salvación o quedarnos afuera. O sea, los que estamos ganando somos nosotros, ni siquiera es Dios el que gana con nuestra participación, porque Él ya ganó solo. Em, pero entonces, buscar de donde sea la fuerza para involucrarse, pero con un sentido de responsabilidad muy grande, ¿no? Y asumirnos como un agente activo capaz de cambiar la opinión de los demás, ¿no? Que no quiere decir que siempre la vamos a cambiar, pero sino que somos capaces, efectivamente tenemos esa posibilidad, pero depende de un programa de formación muy grande. Tengo una pregunta, ya nos quedan pocos minutos, pero nos ha pasado en colegios, en universidades católicas, que no quieren tocar el tema. Dice, no, 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 ese tema no, ¿no? Ese tema no, ese tema no, no lo queremos tocar porque no queremos generar problemas o que la gente se sienta incómoda. Y nos han cerrado las puertas en muchos lugares. Sí, pero ¿cómo? ¿No son católicos ustedes? No, 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 no confiesan esta fe o por lo menos creen en la dignidad de la persona humana. Sí, pero no queremos incomodar a nadie, que nadie se sienta mal, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir frente a esta actitud que a veces está justamente en los lugares donde se forman los jóvenes, ¿no? Y no les dan la oportunidad de conocer la otra cara de la moneda. Bueno, eso la verdad es que es una pena. Yo creo que toca rezar por esas personas porque, como bien sabemos, a los tibios los vomita Dios y el diablo. Entonces, nada, como ojalá tengan valentía en su corazón, pero la verdad es que es una variable que no podemos manejar. No, o sea, sí nos frustrará y decir qué pena este colegio que es enorme, que tiene los recursos, que es católico, qué sé yo, ¿por qué no abre las puertas a que venga determinado expositor, a que no sé, les acerquemos un cine debate a los chicos, ¿no? Como distintas herramientas que pudiéramos tener. Pero nos toca, creo que, seguir trabajando por todos esos otros lugares donde sí podemos llegar. Porque además también, ojo, los católicos muchas veces tendemos a autolimitarnos y decir, bueno, a este colegio ni le voy a ofrecer porque no es católico. Tal vez sí le interesa. O sea, yo, si bien sí es cierto, la mayoría de los colegios a los que voy a dar charlas son católicos, también vivimos en Latinoamérica, donde en promedio 8 de cada 10 latinoamericanos es católico. Es como bastante frecuente, ¿no? Caer en un colegio católico, crea uno o no. También hay otros escenarios donde podemos llevar y concientizar y no necesariamente pertenecen a un ámbito confesional. Y también estamos llamados a sentarnos con personas por fuera de la religión. Entonces yo creo que sí, es una porquería realmente el hecho de tener ese fuego amigo, ¿no? O esa tibieza dentro de la Iglesia Católica que no nos permite avanzar. También entendemos que, bueno, los católicos somos todos pecadores, igual que el resto de los seres humanos, y también existe, ¿no? La tibieza dentro de este mundo, al igual que existe fuera. Pero que eso no nos detenga, porque muchas veces se genera este relato de como, ay, como no nos ayudan, entonces no voy a hacer nada porque, no, o sea, mi salvación no depende de lo que haga el otro, depende de lo que yo hago. Eh, entonces, si cuando el día que me muera, Dios me va a decir como, bueno, ¿y por qué no difundiste el tema del aborto? Ay, no, lo que pasa es que en los colegios católicos no me abrieron la puerta. Entonces yo ya no pude. O sea, no funciona así, ¿no? Tenemos que tener la capacidad de ver la puerta cerrada, sobreponernos y ir a tocar otra. Porque lo bueno es que hay muchas puertas que se pueden tocar y hay muchas batallas que se pueden dar que uno cree perdidas de antemano y que la verdad es que no es así. Por ejemplo, cuando llega el momento de enviar mails o enviar cartas, ir a juntarse con diputados, senadores, ¿no? con distintos legisladores o miembros del gobierno. Y antes del 2018, la mayoría pensábamos, no, ¿por qué no nos van a abrir la puerta? Y en el 2018 la Argentina nos mostró que mucha gente que no teníamos ideas sí nos abría la puerta. Entonces eso sentó un precedente de salir a animarse y ojo, no pasó solamente en Argentina, pasó en todas partes. Entonces, nada, yo creo que sí no es lindo, de todos modos tampoco
ganamos mucho tiempo, ¿no? Sentándonos a lamentarnos por el hecho de que no nos abren la puerta. Sé que no es el escenario del CAM, que siempre trabaja incansablemente en todas partes, a pesar de que no hayan recursos o no hayan respuestas, pero sí para esa gente que a veces se siente tentada de decir como el otro no hace, como el otro no coopera, entonces yo me doy por vencido. Excelente, Lupe. Y bueno, en estos últimos minutitos que tenemos, ¿qué le dirías a un joven que nos está escuchando, que está ahí? Si no está escuchando es porque le interesa el tema. Eh, ¿Qué esperarías tú de los jóvenes de hoy con referencia a la defensa de la vida? Bueno, que se involucren. O sea, creo que el tópico de la defensa de la vida no es solamente el aborto, son muchísimos temas que tienen que ver con defender la dignidad humana de una persona y que sea tratada desde el inicio de su vida, que empezamos con el aborto, hasta el final, pasando por todos los estadios, ¿no? Como su dignidad humana merece. Nos plantea un estándar de protección y un estándar de cuidado. Así que si uno es joven, tiene la fuerza, tiene el convencimiento y tiene los ideales, que suele ser lo que los pasa a los jóvenes, creo que tenemos una responsabilidad para con la sociedad de ofrecer esa fuerza, esa energía, ¿no? Esas convicciones en pos de causas mayores. Así que nada, los invitamos a formarse, sobre todo al congreso que vamos a tener los primeros días de junio en Cochabamba con el CAM. Me parece que es una excelente oportunidad, no abundan las oportunidades de formación, así que aprovecharlas. Y eso, creo que les tendría para decir eso. Gracias, Lupe. Bueno, me das el pie para invitar en este programa al congreso que se va a realizar en la Universidad Católica. Después de esta pausa vamos a dar todos los detalles, pero fíjense la riqueza de poder tener a Lupe Batallán en Cochabamba, en Bolivia, junto con otros conferencistas, para poder aprender todo esto, esta riqueza, esta vida que es un tesoro, que nos puede iluminar, nos puede motivar, nos puede abrir un poquito la mente y darnos esas herramientas que necesitamos para hacer que nuestra sociedad sea una sociedad más humana. Muchísimas gracias, Lupe, por acompañarnos en esta entrevista. Gracias por tu tiempo, gracias por tu sí, porque me imagino que has dicho muchas veces sí, y ese sí el Señor creo que lo toma y hace maravillas. Así que bueno, que Dios te siga iluminando, que te siga dando mucha fuerza, que el Espíritu Santo te siga guiando, que sigas diciendo mucho sí a pesar de todos los problemas que a veces uno se mete por decir que sí. Pero muchas gracias. Gracias por tu sí, Lupe, y gracias por aceptar venir a Bolivia. Muchas gracias a vos, Melina.